Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Melissa Cantillo, mi compañero Manuel Gaona. Los dos somos médicos generales de la Universidad Javeriana, amigos desde primer semestre y compartimos este amor por la dermatología. Entonces, espero que disfruten mucho esta charla. La hicimos con muchísimo amor y porque también es un tema que nos gusta mucho desde pregrado, que afortunadamente en San Ignacio es un centro de referencia de VIH y tuvimos la oportunidad de ver muchas de las manifestaciones clínicas que les vamos a mostrar el día de hoy, entonces espero disfruten la charla. Bienvenidos todos. Entonces, para empezar, pues vamos a hablar de las generalidades. Es importante recordar que el VIH es una disfunción inmunitaria que genera pues más propensión a enfermedades infecciosas, inflamatorias y neoplásicas. En cuanto a los hallazgos cutáneos, pues no, generalmente suelen eh, como demostrar el estado inmunitario del paciente y qué tan avanzado está el grado de la enfermedad. Las afectaciones cutáneas suelen ser graves, inusuales y resistentes y en muchas ocasiones pueden ser la manifestación inicial que nos puede hacer pensar en que este paciente tiene enfermedad por retrovirus. También recordar que existe síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, eh, que es cuando el paciente tiene una inmunidad celular muy deprimida y cuando se inicia la terapia antirretroviral, pues algunos pacientes pues, pueden empeorar algunas enfermedades como el herpes zóster, el sarcoma de Kaposi y las infecciones por Mycobacterium avium complex. Y pues también recordar que la terapia antirretroviral también genera un montón de síntomas y signos dermatológicos porque genera una redistribución de la grasa en general en todo el cuerpo y puede generar lipodistrofia, ginecomastia y pues que también hay muchas enfermedades neoplásicas por el estado de inmunosupresión crónico, sobre todo asociados a BPH que genera que estos pacientes tengan más riesgo de algunos cánceres de piel también y pues que la terapia antirretroviral también finalmente se asocia a muchas reacciones adversas a medicamentos. Entonces, los trastornos mucocutáneos, pues como ya mencionaba anteriormente, son marcadores de progresión, alteran la calidad de vida de la enfermedad y pues nos deben hacer sospechar de la infección por retrovirus. Eh, la terapia antirretroviral pues es esencial en este trastorno crónico y pues gracias a los avances de la tecnología y de la ciencia, pues la terapia antirretroviral ha hecho que estos pacientes tengan un pronóstico de la enfermedad mucho mejor. El 80 al 95% de los pacientes infectados por VIH tiene al menos un trastorno de la piel a lo largo de toda su enfermedad, por eso es tan importante que nosotros como médicos generales y también los especialistas los sospechemos, pues porque es muy frecuente que a nuestra consulta nos lleguen estos pacientes y debemos saber en qué momento debemos solicitar eh, la prueba de VIH. Entonces, hablando un poco de la historia, en 1991 pues se hicieron los primeros reportes de casos por neumonía por Pneumocystis jirovecii, el sarcoma de Kaposi y virus de herpes ulceroso crónico en hombres que tenían sexo con hombres. En ese momento todavía no se había diagnosticado la enfermedad. En 1982 se habló por primera vez del síndrome de inmunodeficiencia adquirido y su asociación con infecciones oportunistas. En 1983 fue que por fin se logró aislar el virus de la inmunodeficiencia humana y se dieron cuenta que es un retrovirus T linfotrópico y pues se identificaron las vías de transmisión. En 1986 apareció el primer antirretroviral que fue la acidobudina como el primer inhibidor de la transcriptasa inversa y en 1996 apareció la terapia antirretroviral como la conocemos hoy día. Hablando un poco de la epidemiología, pues desde el siglo XXI, desde inicios del siglo XXI, la OMS consideró el VIH y el SIDA como una pandemia a nivel mundial. Se considera que hay unos grupos de población específicos que tienen más riesgo, como los trabajadores sexuales, los hombres que tienen sexo con hombres y los usuarios de drogas endovenosas. Sin embargo, también sabemos que pues cada vez más son los pacientes que no hacen parte de estos grupos poblacionales que contraen el virus y pues tenemos siempre que estar alertas y pues es súper importante también el tema de la educación sexual y la salud pública en el uso de mecanismos de barrera que eviten la infección. En 2016 habían 37 millones de personas infectadas. El 50% de las personas infectadas hoy día reciben terapia antirretroviral. Todavía hay muchas personas sin tratamiento. Hay más o menos 1 millón de muertes que se asocian a la infección por retrovirus y 1.8 millones de nuevos contagios en 2016. Sin embargo, gracias a la terapia antirretroviral y a la salud pública y a programas
de control prenatal y a la terapia antirretroviral durante el embarazo, se ha reducido el 50% de las infecciones en niños y de transmisión vertical. Entonces, acá hablando un poco de la prevalencia mundial, la afectación más grande es en África subsahariana. Se cree que el 75% del total de los contagios a nivel mundial están en esta área, y aparte son los que menos reciben tratamiento, pues debido a la pobreza y las condiciones en general de estos países. Nuestro país está entre un 0.4 y un 0.8% de prevalencia, y tenemos una prevalencia bastante similar a lo largo de toda América Latina. Y pues súper importante siempre recordar el diagnóstico temprano y sospechar siempre ante factores de riesgo. Entonces, acá algo súper importante a nivel epidemiológico, y es la cascada de tratamiento. Pues esto está descrito por la OMS, y es que estos pacientes deben tener un diagnóstico temprano, un acceso a la atención sanitaria sin prejuicios, sin discriminación, y que siempre sea oportuna. Deben tener acceso a todos los servicios de salud, incluso aquí en Colombia, si no cuentan con EPS. Debe haber un mantenimiento de la atención, pues los pacientes deben seguir a cabalidad la terapia antirretroviral para lograr finalmente la supresión vírica. Y pues hay unos factores de riesgo que aumentan el riesgo de la transmisión por parte de estos pacientes, y es que tengan una carga viral elevada, un sexo anal sin protección, ausencia de circuncisión y la presencia de otras ITS. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad por VIH. Primero vamos a nombrar de que hay dos grupos grandes de VIH, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. El VIH tipo 2 no es tan frecuente, tiene un comportamiento menos agresivo, se encuentra predominantemente en África Occidental, y digamos que no es el que predomina en la pandemia del siglo XXI. El VIH tipo 1 es un lentivirus de ARN monocatenario que tiene una envoltura y pertenece a la familia Retroviridae. Proceden de virus zoonóticos del virus de la inmunodeficiencia simia, y se han descrito 4 grupos del VIH tipo 1. El grupo M, que corresponde al 99% de las infecciones pandémicas; el grupo N, O y P, que se limitan al África Occidental, o sea, al VIH tipo 2. La variabilidad genética del virus se observa secundaria a un aumento de errores en el funcionamiento de la transcriptasa inversa al momento de hacer esta transcripción del ARN hacia ADN, y también debido a que su proceso de replicación es muy rápido y es susceptible a presentar fallas. Dentro de la fisiopatología, entonces, el VIH tiene en su envoltura unas proteínas que son la GP120 y la GP41, las cuales van a interactuar con la molécula CD4, con el receptor CD4 y con los receptores de quimiosinas CCR5 o CXCR4. Los linfocitos TCD4, las células dendríticas, los monocitos, los macrófagos y las células natural killer son esos blancos de infección del virus que presentan esos receptores. Obviamente, la principal célula afectada es el linfocito TCD4. Y las células renales y los astrocitos también van a presentar tropismo, pues el virus también va a presentar tropismo por estas células, y por lo tanto en etapas avanzadas de la enfermedad puede haber enfermedad renal crónica y pueden haber alteraciones comportamentales y del sistema nervioso central. Aquí vamos a hablar de las generalidades de cómo el virus puede infectar y puede generar ya digamos que todo el espectro de la enfermedad. En primera medida hay una fusión a través de estas proteínas de las cuales hablamos de la membrana del virus con el receptor CD4 y con los receptores de quimiosinas. Posteriormente va a haber una fusión de la membrana, de la envoltura del virus con la membrana celular, y va a haber una internalización de la proteína del virus en el citoplasma de la célula huésped. Después, ese material genético que es ARN monocatenario va a ser transcripto a través de la transcriptasa inversa para generar una cadena de ADN viral. Ese ADN viral va a ser llevado al núcleo de la célula huésped y va a ser unido al ADN de la célula huésped gracias a la enzima integrasa, y después ya ese material genético completo va a ser transcrito del ADN vírico para poder generar esa síntesis de proteínas, esos códigos que nos van a permitir crear proteínas nuevas para poder tener la materia prima de la producción de virus completamente nuevos. Después de que las proteínas son sintetizadas, van a venir las proteasas a generar una degradación y un catabolismo de estas proteínas para poder ya formar los elementos primarios de los virus nuevos,
nuevos que van a estar dentro del citoplasma de la célula y que después de haber terminado su proceso de producción van a generar una destrucción de la célula. En esta imagen podemos observar cómo una partícula del VIH con las dos proteínas de la envoltura que habíamos hablado se va a fusionar ya sea al receptor CD4 o al receptor CCR5 o CXCR4 y va a fusionar su membrana, su envoltura con la membrana celular para liberar el ARN monocatenario del VIH. Aquí en rojo podemos observar los diferentes targets terapéuticos en donde hay inhibidores tanto de los receptores CCR5 como inhibidores de la fusión de la envoltura viral. Ese ARN monocatenario va a ser transcrito por la transcriptasa inversa. A este nivel van a actuar los inhibidores de la transcriptasa inversa, tipo nucleótido, tipo nucleócido y tipo no nucleócido, como es el caso de la sidobudina, que fue el primer antirretroviral que se sintetizó, y va a generarse una cadena de ADN viral nueva. Ese ADN viral va a ser llevado al núcleo, en donde la integrasa lo va a unir al ADN del huésped. Aquí podemos ver el ADN del huésped en azul y el ADN viral en moradito, y cómo se va a transcribir ese ADN para poder sintetizar las proteínas del VIH. Después vienen las proteasas. Existen inhibidores de proteasas que van a impedir esa proteólisis de esas proteínas, valga la redundancia, para tener las partículas o para poder ensamblar los virus nuevos. Después de que hay un ensamblaje viral, se van a formar por gemación nuevas partículas del VIH y hay nuevas partículas de virus liberadas que van a infectar a otras células, específicamente linfocitos TCD4, y que posterior a que termine este proceso y la célula está llena de virus nuevos, va a ser destruida y va a morir. Entonces, en resumen, hay una infección que nos va a llevar a una replicación viral. Esa replicación viral es rápida y es un proceso que es susceptible de errores, y esto va a llevar a que el material genético del VIH sea altamente variable. Sin embargo, al inicio de la enfermedad va a haber una caída de la carga viral debido a que la respuesta innata a través de los linfocitos citotóxicos y la respuesta adaptativa a través de los linfocitos CD8 y los anticuerpos neutralizantes van a tratar de frenar ese proceso. Sin embargo, el 80% de los virus que se van a generar dentro del cuerpo van a ser resistentes a estos mecanismos y a estos anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, el sistema inmunológico es incapaz de detener la progresión de la enfermedad. A medida que se van formando más virus, va a haber una disminución progresiva de linfocitos TCD4, por lo tanto la inmunidad celular va a verse gravemente afectada y va a haber un proceso de activación inmunitaria crónica. Esa activación inmunitaria crónica es como un estado completamente, es un estado disregulado del sistema inmunológico secundario. En primera medida, pues al daño de las células de los linfocitos TCD4, a las alteraciones en la replicación viral debido a esas alteraciones inmunitarias, también porque va a haber una exposición a diferentes infecciones que pueden ser reactivadas o va a haber infecciones nuevas dependiendo del contacto que tenga el paciente con su entorno, porque hay una pérdida de la integridad de las mucosas, y al haber pérdida de la integridad de las mucosas va a haber un aumento del fenómeno de translocación bacteriana, y porque adicionalmente hay un aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias. Es así como la enfermedad por VIH va a tener un curso natural en el cual la vamos a poder estadificar en 4 estadios. El primero, que es el asintomático, en donde los linfocitos TCD4 son mayores a 500 y donde los pacientes por lo general no tienen ningún tipo de afectación, usualmente pueden presentar adenopatía generalizada persistente y nada más. Luego viene el estadio 2, que es el leve, en donde hay de 350 a 500 a 499 linfocitos TCD4 por milímetro cúbico de sangre, en donde van a haber diferentes manifestaciones. Hay un gran número de estas entidades que pueden asociarse a la infección por VIH. Nosotros vamos a hacer énfasis en aquellos que tienen compromiso mucocutáneo. Entonces aquí está, por ejemplo, en manifestaciones de reactivación de virus del herpes zóster, infección ungueal por hongos, erupciones papulares y pruriginosas, queilitis angular, ulceraciones orales, infecciones recurrentes de vía aérea superior como sinusitis u otitis, exacerbaciones de dermatosis inflamatorias preexistentes como dermatitis seborreica, pérdida moderada de peso menor a 10% del peso corporal en 6 meses, verrugas generalizadas, molusco contagioso generalizado, eritema lineal gingival,
aumento del tamaño de parótidas persistente y sin explicación, o hepatoesplenomegalia persistente y sin explicación. Luego viene el estadio 3 avanzado de la enfermedad, de 200 a 349 linfocitos TSD4, en donde vamos a observar candidiasis oral persistente después de las primeras 6 a 8 semanas de vida en pacientes neonatos, leucoplasia vellosa oral, estomatitis ulcerosa necrosante aguda o gingivitis o periodontitis, diarrea crónica sin explicación, fiebre de origen desconocido, tuberculosis pulmonar o alteraciones pancitopénicas, anemia, neutropenia, trombocitopenia sin explicación. Puede haber una pérdida de más del 10% de superficie del peso corporal en menos de 6 meses, infecciones bacterianas graves como neumonía en pneumopiomyositis y moderada desnutrición, asociado a neumonías graves recurrentes, neumonitis intersticial linfática, tuberculosis linfática o enfermedades pulmonares crónicas asociadas al VIH como bronquiectasias. Y ya por último está el estadio 4 o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es cuando los pacientes ya tienen una etapa muy avanzada de enfermedad en donde hay un descenso de las células linfocitos TCD4 a menos de 200, o en donde esos linfocitos TCD4 representan el menos del 14% de la población total de linfocitos, y hay presencia de alguna enfermedad definitoria de SIDA que vamos a enumerar más adelante. Los conteos de linfocitos TCD4 están inversamente relacionados con la carga viral, entonces entre menos linfocitos yo tenga, el paciente muy seguramente va a tener una mayor carga viral, va a tener un mayor compromiso de enfermedad y un mayor riesgo de infectar a más personas en caso de que tengan contacto sexual sin protección. En este grupo de pacientes infectados hay hay dos poblaciones especiales. Una que son pacientes que no tienen progresión a largo plazo. Eso quiere decir que sí tienen la infección activa, pero que no presentan progresión ni deterioro de su inmunidad celular. Es aproximadamente el 5% del total de los pacientes que sufren de esta enfermedad, y un 0.2% del total de los pacientes son controladores élite, pacientes que no tienen ningún tipo de descenso de sus linfocitos. Los anteriores tienen progresión con un descenso significativo, no total, pero estos tienen una inmunidad celular completamente normal, que son los pacientes que se denominan controladores élite. En este punto de la enfermedad se puede presentar el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, que puede presentarse tanto en enfermedades inflamatorias, neoplásicas o infecciosas, que, como decía mi compañera, es ese empeoramiento paradójico posterior al inicio de la terapia antirretroviral por un aumento de la inmunidad celular de ciertas enfermedades. Aquí están las enfermedades definitorias de SIDA que tienen compromiso mucocutáneo, porque son muchas otras, en donde tenemos infección crónica por herpes simple, orolabial, genital o anorrectal, que tienen más de un mes de duración, o compromiso visceral en cualquier localización, sarcoma de Kaposi, como la imagen que observamos en las diapositivas de generalidades, criptococosis extrapulmonar, incluida criptococosis meningia, micosis endémica diseminada, que puede ser coccidioidomicosis o mistoplasmosis, infección micobacteriana diseminada no tuberculosa, leishmaniasis atípica diseminada. Afuera de la parte dermatológica tenemos neumonías graves bacterianas recurrentes, bacteriemias por salmonela, carcinoma cervicuterino invasivo, o graves infecciones bacterianas recurrentes como empiema, piomiositis, osteomielitis o artritis séptica. Entonces, el eje central de esta charla es hablarles sobre las diferentes enfermedades infecciosas de la piel y mucosas relacionadas con el VIH, porque si habláramos de todas las manifestaciones dermatológicas asociadas a VIH, sería un tema muy extenso. Entonces, vamos a enumerarlas según su agente etiológico en virales, fúngicas, bacterianas o parasitarias. Las virales, entonces, primero vamos a hablar del exantema primario por el VIH, que se denomina síndrome retroviral agudo. Se presenta en el 80% de los casos. Es muy similar a una mononucleosis infecciosa o a una gripe común. El paciente puede presentar fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, faringitis, adenopatía generalizada o diaforesis nocturna. Se presenta de 2 a 6 semanas posterior a la primoinfección y tiene una duración media de 2 semanas o 14 días. Del 40 al 80% de estos pacientes van a presentar un exantema morbiliforme,
que tiene 4 a 5 días de duración, es generalizado y predomina en tronco y cara. Puede estar asociado adicionalmente al desarrollo de úlceras orales o genitales, y es muy importante saber que este síndrome retroviral agudo se da porque en esas primeras etapas de replicación del virus va a haber esa liberación del ARN viral y de ADN viral y de antígeno P24 en el plasma, y el sistema inmunológico va a tratar de montar esa respuesta, tanto innato como adaptativo, para tratar de frenar esa infección. Por eso se da al inicio de la enfermedad. Ya después, cuando se da esa mutación que genera un efecto contra los anticuerpos neutralizantes, pues ya no se va a generar toda esa cascada inflamatoria que va a dar esta cantidad de síntomas que pueden verse en los pacientes. Es importante saber que entre más grave y entre más tiempo dure, el síndrome retroviral agudo se asocia o se relaciona a una carga viral infectante más alta. Por lo tanto, los pacientes tienen un mayor riesgo de tener una progresión rápida de la enfermedad y, en caso de no recibir tratamiento, de tener un deterioro clínico grave. El exantema, como hablamos, es morbidiforme, eso quiere decir que es maculopapular, puede en algunas ocasiones ser papuloescamoso vesicular, pero lo importante es que es un exantema morbiliforme, como en muchas de las toxicodermias o en muchas de las otras infecciones virales, como por ejemplo exantema morbiliforme asociado a COVID. Y es muy importante en pacientes que tengan este cuadro siempre sospechar infección por VIH, porque estos son los pacientes que aún no tienen ese diagnóstico de infección por VIH. Aquí podemos observar en tórax posterior de este paciente múltiples máculas y pápulas eritematosas diseminadas que confluyen, que tienen esa característica de exantema morbiliforme. El siguiente virus del cual vamos a hablar es el compromiso por el virus del herpes simple. En los pacientes con VIH va a haber un aumento de la frecuencia de recidivas de este virus, y adicionalmente se requiere un mayor tiempo para su curación. Por lo tanto, pueden presentarse úlceras crónicas que son extensas, profundas y dolorosas en región perineal y en genitales. También puede existir infección diseminada con afectación de localizaciones inusuales, como por ejemplo la mucosa no queratinizada de orofaringe y esófago. Se pueden identificar o se puede realizar el diagnóstico ante la sospecha con PCR o con el frotis de T-Sanc del líquido de las vesículas, y requieren dosis altas y ciclos más largos de medicamentos antivirales que los que se utilizarían en población inmunocompetente. Es importante recordar que este virus puede tener compromisos como foliculitis, o sea, vamos a tener pústulas o pápulas foliculares, puede haber placas de aspecto verrucoso, puede estar asociado a masas anogenitales de características hipertróficas, o también pueden presentar mucositis. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver unas úlceras crónicas en región perianal de difícil curación, muy dolorosas. Aquí vamos a observar unas vesículas diseminadas sobre una base eritematosa muy similares a las infecciones en población inmunocompetente. En población inmunocompetente. Ahora vamos a hablar del virus de la varicela zóster, el cual en población con VIH tiene digamos que una reactivación mucho más frecuente, asociado a un mayor recuento de lesiones y a una mayor duración de la enfermedad. Dentro de las complicaciones del virus de la varicela zóster en estos pacientes está la neumonía, la neumonitis, la hepatitis y la encefalitis. Hay una incidencia de 7 a 15 veces mayor de presentar herpes zóster, y de las lesiones cutáneas puede haber sobreinfección bacteriana, puede haber afectación sistémica o en su defecto múltiples recidivas. En algunos pacientes específicos con compromiso severo se puede utilizar inmunoglobulina para virus de varicela zóster. El tratamiento se debe dar hasta que haya una resolución clínica de las lesiones, y este virus presenta CIRI. Es importante también saber que existen muchas morfologías de las lesiones de virus de varicela zóster. Puede haber placas verrucosas, úlceras de curación lenta, puede haber un compromiso diseminado, y es muy importante en pacientes que veamos con compromiso multidermatómico de un herpes zóster sospechar una inmunosupresión asociada. Entonces, si vemos en una consulta de urgencias, en un servicio de urgencias, un paciente que llega con varios dermatomas comprometidos, explorar sobre posibles factores de riesgo o antecedentes que puedan estar asociados a inmunosupresión. La erupción también puede ser diseminada, como vamos a ver aquí más adelante. Esta es una paciente que presentaba
herpes zóster en 2 dermatomas diferentes, se sospechó infección por VIH, se le tomó la prueba de ELISA y se le confirmó la infección por VIH, la paciente no sabía, o este paciente mucho más comprometido, en donde podemos observar mucositis en fosas nasales y unas úlceras y unas úlceras muy extensas de compromiso crónico en región inguinal. Entonces, también, pues, desde luego, dependiente de la inmunidad del paciente y del estadio en el que se encuentre el paciente, pues los compromisos van a ser más severos. El molusco contagioso también es muy importante en pacientes con VIH porque en ellos va a haber una mayor probabilidad de tener lesiones mayores a 1 centímetro, lesiones de molusco gigantes o grandes que pueden confluir y pueden tener aspecto verrucoso y ser muy extensas. Usualmente el recuento de lesiones en estos pacientes va a ser mayor a 30 y puede haber un compromiso facial importante. Entonces, adulto con lesiones de molusco contagioso en rostro debe ser es importante indagar por infección por VIH. Hay una baja probabilidad de que estas lesiones tengan una resolución espontánea, por lo tanto estos pacientes deben ser llevados a tratamientos dermatológicos como legrados, biopsias en caso de sospecha o de sospecha con otros diagnósticos diferenciales, como vamos a hablar más adelante de algunos hongos, y también se puede utilizar Cidofovir, y esta enfermedad también presenta SIRI, por lo tanto en los pacientes que inician tratamiento antirretroviral pueden tener eritema, edema, dolor, o inclusive un aumento de las lesiones de molusco contagioso. Aquí podemos observar cómo hay unas pápulas cupiliformes, brillantes, lisas, umbilicadas en región periorbitaria de este paciente, y aquí este otro paciente que tiene muchas más lesiones confluentes que pueden formar esas placas que pueden formar placas en región periorbitaria también. Entonces, paciente con lesiones de molusco o moluscoides en rostro, pensar siempre en VIH. El virus del papiloma humano, entonces, también tiene una relación muy estrecha con el VIH, debido a que en estos pacientes va a aumentar el riesgo de neoplasias y carcinomas epidermoides intraepiteliales. Las lesiones por el VPH van a ser resistentes y van a tener un aclaramiento reducido del virus con el uso de los medicamentos tópicos queratolíticos. Entonces va a haber lesiones múltiples, confluentes y extensas en algunos pacientes que tienen una condición genética dominante como la epidermodisplasia verruciforme adquirida. Va a haber una posibilidad de presentar lesiones por cepas de virus que normalmente no generarían enfermedad en humanos, como el virus el virus del papiloma 5 y 8, y van a tener aspecto similar a la pityriasis versicolor. En estos pacientes hay una incidencia 3 veces mayor de neoplasia intraepitelial cervical, y el 90% de los pacientes que tienen sexo con otros, de hombres que tienen sexo con otros hombres sin protección, van a tener infección por VPH anal. De ellos, el 50% van a desarrollar algún grado de neoplasia intraepitelial anal. Por lo tanto, es muy importante saber que en estos pacientes hay de 30 a 50 veces mayor riesgo de cáncer anal. Y también hay 5 veces más riesgo de cáncer de pene. Entonces, es importante en pacientes con VIH hacer una exploración física siempre completa y revisar la zona anogenital para buscar cualquier indicio de enfermedad neoplásica asociada a VIH. Estas lesiones también van a presentar SIRI, y el tratamiento pues dependerá del tamaño, el número y la ubicación. Dentro del tratamiento podemos encontrar crioterapia, electrocirugía, terapia láser, decisión quirúrgica o tratamientos tópicos. Aquí podemos observar un carcinoma escamocelular verrucoso de Buschke-Lowenstein en región perianal, asociado pues a un paciente que tiene síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. El virus del Epstein-Barr va a tener su principal manifestación es la leucoplasia vellosa oral. Es más prevalente en hombres que tienen un recuento de linfocitos menor a 200. Se presenta en pacientes que también tienen otras formas de inmunosupresión, como receptores de trasplante de órganos sólidos. Y el tratamiento pues va a ser el inicio de la terapia antirretroviral, antivirales antiherpéticos, tretinoína o violeta de genciana. Las lesiones de la leucoplasia vellosa oral se van a caracterizar por ser placas blancas, onduladas e hiperqueratósicas, con proyecciones similares a pelos en cara lateral de la lengua, como podemos observar en esta imagen. Son placas, son placas blanquecinas que no van a desprender al raspado, como en el caso de la cándida.
Y por último, el citomegalovirus en pacientes con VIH va a presentar un mayor riesgo de reactivación. Esa reactivación puede generar compromiso de retina, esófago o colon y también puede presentar úlceras de la mucosa en enfermedad diseminada. Se presenta en pacientes con un conteo de linfocitos menor a 100, de linfocitos TCD4. A nivel histopatológico vamos a observar cuerpos de inclusión intranucleares y cetomegálicos y puede existir coinfección con virus del herpes zóster y con virus de la varicela zóster o virus herpes simple. El tratamiento, dependiendo de la severidad del cuadro y del compromiso del órgano que tengamos, será valganciclovir oral, ganciclovir endovenoso, foscarnet o cidofovir, y dentro de las manifestaciones cutáneas que no son tan frecuentes pero pueden observarse, podemos encontrar úlceras en área genital, placas verrucosas, prurigo nodular, pápulas purpúricas, vesículas, máculas y placas. En este reporte de caso podemos observar unas placas purpúricas en miembro inferior de un paciente que tiene VIH y tiene una reactivación de virus de citomegalovirus. Ahora vamos a empezar con las principales infecciones bacterianas asociadas por VIH. Es importante saber que estas infecciones van a ser recurrentes en algunos pacientes dependiendo de su severidad y de su estadificación, van a ser potencialmente graves y mortales. Puede haber localizaciones, pueden estar localizadas o generalizadas y tienen presentación clínica inusual. Los factores predisponentes de las infecciones bacterianas son esa alteración en la barrera cutánea, el uso de catéteres para la administración de ciertos medicamentos y el estado de desnutrición. Vamos a nombrar las más importantes. Como vamos a empezar con el estafilococo aureus, el cual es el principal patógeno bacteriano, el que es más aislado con mayor frecuencia en pacientes infectados por VIH. En estos pacientes hay 6 veces más incidencia de la cepa que es resistente a meticilina. Hay un mayor riesgo de recidiva y dentro de los factores de riesgo para presentar enfermedad por estafilococo aureus está el recuento debajo de linfocitos TCD4, haber sido sometido a tratamiento con antibióticos recientes, hospitalización y consumo de drogas intravenosas. En algunos pacientes se tienen que someter a esquemas de erradicación de la colonización con el uso de mupirocina intranasal o lavados con clorexidina, y dentro de las diferentes manifestaciones clínicas podemos encontrar impétigo, foliculitis, furunculosis, celulitis o triomicosis, que como hablábamos en micosis profundas es esa infección granulomatosa que puede ser dada por bacterias que pueden tener características clínicas similares a los micetomas, o sea, hacer tumores con tractos sinusales y con gránulos, en este caso no por hongos, sino por el estafilococo aureus, pero también puede ser por pseudomonas o E. coli, que son tumores friables ulcerados. En esta foto podemos observar una foliculitis diseminada en un paciente con VIH, una foliculitis infecciosa, también puede haber foliculitis eosinofílica. La angiomatosis basilar es una entidad que se da por la Bartonella henselae o la Bartonella quintana. Es una enfermedad que presenta una proliferación vascular y se presenta en pacientes con linfocitos TCD4 menor a 100. Clínicamente se va a caracterizar por pápulas y nódulos únicos o numerosos que pueden ser firmes, de color rojo o violáceo, dolorosos a la palpación y que se ulceran y sangran con facilidad. Tienen preferencia por piel y tejido celular subcutáneo, sin embargo también puede haber compromiso de órganos internos. Hay una infección diseminada que presenta fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso, y a nivel histopatológico vamos a observar una proliferación lobulillar de vasos sanguíneos con infiltrado neutrofílico, y va a ser característico la tinción de Warthin-Starry para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. El tratamiento se da con doxiciclina o macrólidos hasta la resolución clínica, y el diagnóstico diferencial está el sarcoma de Kaposi o el granuloma piógeno, o también inclusive la botriomicosis. En este paciente podemos observar una angiomatosis basilar en región centrofacial, vamos a observar múltiples nódulos eritematoviolaceos ulcerados, inclusive pues aquí va a haber un gran número de diagnósticos diferenciales dentro del síndrome centromaligno facial, enfermedades tropicales, enfermedades neoplásicas y aquí angiomatosis basilar en este paciente. Y también vamos a tener micobacterias, tanto tuberculosas como no tuberculosas. Hay un riesgo proporcional a la progresión de la inmunosupresión. Entre menos linfocitos TCD4 tenga mi paciente, entre más afectado esté esa inmunidad celular, pues mayor riesgo voy a tener de tener este tipo de micobacterias. Va a haber formación de granulomas caseosos característicos de estas infecciones. A nivel de tuberculosis vamos a tener
enfermedad tanto por inoculación directa como por diseminación sistémica de lesiones, por ejemplo, pulmonares o gastrointestinales o meningias, y también va a haber micobacterias atípicas posterior, por ejemplo, a exposición a ambientes húmedos, a trauma local o a masoterapia, o sea, terapia con masajes. Dentro de las micobacterias atípicas más frecuentemente aisladas en estos pacientes está el Mycobacterium marinum y el Mycobacterium avium complex, el cual es característico en pacientes que tienen SIDA avanzado, y puede haber también afectación de médula ósea, es uno de los diagnósticos diferenciales de pancitopenia. Es importante saber que hay una gran cantidad de presentaciones morfológicas de este compromiso por micobacterias. Pueden ser desde pápulas hasta nódulos eritematosos o violáceos, úlceras, erupciones acneiformes, abscesos y placas verrucosas, y algunas pueden presentar un patrón esporotricoide. Aquí vamos a observar, por ejemplo, este paciente con esta lesión ulcerada en miembro inferior, o esta otra con una placa hiperqueratósica en dorso de mano, que son en pacientes con VIH por compromiso de micobacterias. Ya por último, en la parte de bacterianas, vamos a hablar de sífilis. Esta enfermedad en pacientes con VIH pueden presentar las lesiones clásicas papuloscamosas de sífilis secundaria, o también puede haber chancros primarios en sífilis primaria, puede haber queratodermia palmoplantar, pueden haber placas anulares, puede haber sífilis maligna o lubes maligna o rupioide, y puede haber también pues sífilis terciaria o neurosífilis. El espectro clínico de la sífilis, como ya sabemos, es la gran simuladora, puede ser un sinnúmero de lesiones. En estos pacientes con VIH hay un aumento del riesgo de infección por VIH, porque recordemos que todas esas enfermedades que generan una alteración de la barrera cutánea o que forman úlceras como el herpes genital o la sífilis aumentan el riesgo de infección por VIH. En estos pacientes se utilizan regímenes de tratamiento similares a los pacientes inmunocompetentes, sin embargo se tienen que realizar seguimientos por periodos de tiempo más largos, y recordemos que es algo súper importante, es el fenómeno de Prosona. El fenómeno de Prosona es una prueba no treponémica, o sea, un VDRL falsamente negativo en pacientes que tienen infección de sífilis e infección por VIH, debido a que hay una gran cantidad de títulos que impiden su aglutinación y hacen que la prueba salga falsamente negativa. Ante pacientes que tienen VIH confirmado y que estamos sospechando sífilis y tenemos una prueba negativa, tenemos que pensar en este fenómeno y tenemos que hacer una prueba confirmatoria con una prueba treponémica. Esto es súper importante en la práctica clínica porque se ve con bastante frecuencia. Y también debemos hablar de la reacción de Harich-Herxheimer, que es una reacción inflamatoria aguda en la cual se da un cuadro febril asociado a síntomas sistémicos de aproximadamente 24 horas de duración posterior al inicio del tratamiento contra la sífilis, por esa destrucción de las espiroquetas y la liberación del material de las espiroquetas en el sistema inmunológico, que por lo general es una reacción autorresolutiva y que no requiere mayores tratamientos que un tratamiento de soporte. En este paciente podemos observar lesiones de sífilis maligna o lubes maligno, la cual tiene un compromiso diseminado, y vamos a observar múltiples placas y nódulos eritematosos violáceos, algunos ulcerados con costras hemorrágicas de compromiso generalizado asociados a infección por VIH. Bueno, ahora vamos a seguir con las micosis e infecciones relacionadas al VIH. Vamos a empezar a hablar inicialmente de la candidiasis. La candidiasis es la micosis más frecuente en las personas con infección por VIH y su incidencia y gravedad aumenta pues en el marco de conteos bajos de linfocitos TCD4. El uso de la terapia antirretroviral pues disminuye la prevalencia de candidiasis en estos pacientes. Digamos que la candidiasis se puede presentar de distintas maneras en estos pacientes. Se puede presentar como paroniquia crónica, intertrigo-nicodistrofia, candidiasis vaginal recurrente y candidiasis diseminada, pero especialmente hoy voy a hablar de dos, de la candidiasis orofaríngea y la candidiasis esofágica, por la prevalencia de estas dos en los pacientes con VIH. Entonces la candidiasis orofaríngea
puede ser la manifestación inicial de la infección por VIH. Aproximadamente entre el 80 y el 90% de los pacientes con SIDA eventualmente lo desarrollarán en alguna de las etapas de la enfermedad. La Candida albicans pues es la especie normalmente responsable. Hay 4 patrones clínicos diferentes de la candidiasis orofaringea. Está la candidiasis pseudomembranosa, la hiperplásica, la eritematosa o atrófica y la quelitis angular, y el diagnóstico pues es clínico. La pseudomembranosa afecta pues la lengua y el paladar y son placas de color blanco amarillento que se pueden eliminar al raspado. La hiperplásica, a diferencia de la anterior, no se elimina al raspado. La candidiasis eritematosa o atrófica se presenta como placas eritematosas ligeramente atróficas en el paladar o en la región dorsal de la lengua, y normalmente hay depapilación asociada, y pues la quelitis angular se presenta como estas fisuras dolorosas en los ángulos de los labios. Y digamos que se cree que la razón por la cual hay un aumento de la frecuencia de cándida en estos pacientes es porque el hecho de que tengan niveles bajos de linfocitos TCD4 hace que el interferón gamma no actúe completamente, que es el que realmente logra inhibir la transformación de los blastoconidios de cándida a la fase IFAL más invasiva. Entonces, por eso estos pacientes tienden a tener estos compromisos más severos, como el que vemos en la foto, que se ven estas placas blancas bastante adheridas a la mucosa oral. Entonces ahora vamos a hablar de la candidiasis esofágica. Es la causa más común de esofagitis infecciosa. Aproximadamente entre el 10 al 15% de los pacientes infectados por VIH lo padecerán. Suele ocurrir en pacientes con conteos TCD4 menores de 100. Por eso algunos autores proponen que la candidiasis esofágica también es definitoria de SIDA. Produce disfagia, odinofagia, dolor retroesternal. El diagnóstico requiere visualización directa de las lesiones, normalmente por endoscopia, y pues requiere biopsia con cultivo de la lesión y KOH. De los diagnósticos diferenciales de esta manifestación, pues incluyen la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las úlceras idiopáticas por VIH y la esofagitis viral por citomegalovirus o por herpes simple. Es súper importante que ante la sospecha, pues si definitivamente el paciente tiene muchos síntomas, algunos autores proponen que pueden dar tratamiento a pesar de que no se haya aislado completamente el microorganismo. Entonces, en cuanto al tratamiento para ambas condiciones, en la candidiasis orofaringea, pues depende si es leve o moderada. El tratamiento debe durar normalmente entre 4 a 14 días. En Estados Unidos usan unas pastillas que son como masticables de cotrimoxazol, y también de unos parches como mucoadhesivos de miconazol, pero pues acá siempre usamos la nistatina, que se debe dar oralmente, pues hacer los lavados oralmente, y se debe usar, como ya mencioné antes, entre 7 a 14 días. Si definitivamente es una enfermedad moderada, severa, o si ya el paciente había recibido tratamiento previamente y ha sido refractario los síntomas, pues se debe dar manejo con fluconazol oral. Esta guía de UpToDate propone que la dosis debe ser una dosis inicial de 200 miligramos oral y luego continuar con 100 miligramos o 200 miligramos día por los 7 días. Y cuando son refractarios incluso se propone que se puede doblar la dosis hasta 400 miligramos día de fluconazol. En la candidiasis esofágica el tratamiento se debe continuar hasta 21 días y pues siempre debe iniciarse oralmente fluconazol, e incluso en algunos pacientes en cuyo compromiso sea severo se puede dar tratamiento intravenoso. Entonces continuamos con la infección por dermatofitos. El tricofitón, el microsporum y el epidermofitón pues son los causantes de la infección por dermatofitos. De estos, el más frecuentemente aislado es el T. rubrum, al igual que el inmunocompetente. Lo que sucede es que la infección por dermatofitos suele ser más generalizada, de aspecto atípico y resistente al tratamiento. El compromiso dérmico profundo es muy raro incluso en los pacientes con VIH, pero pues se asocia claramente a la inmunosupresión y por eso siempre hay que tenerlo presente. El diagnóstico pues se hace con KOH y cultivo en el caso sobre todo de la onicomicosis, y recordar que existen algunos antifúngicos orales como el itraconazol que pueden tener algunas interacciones con algunos medicamentos de la terapia antirretroviral, y pues siempre es importante chequear eso cuando uno vaya a dar el tratamiento, mirar con cuáles antirretrovirales está el paciente. Entonces, recordar siempre acá en las manifestaciones clínicas, pues que obviamente estas tiñas van a aparecer mucho más extensas. Recordar el granuloma de Magotchi, que como ya decía es el compromiso dérmico profundo por los dermatofitos, que aparece como esta perifoliculitis nodular y estas pápulas y pústulas perifoliculares.
Y también recordar que la onicomicosis subungual proximal nos debe prender las alarmas y debemos en ese tipo de pacientes solicitar prueba de VIH. Recordar también los pacientes que tienen compromiso por dermatofitos en múltiples uñas de tanto de las manos como de los pies. También nos debe prender las alarmas. Los pacientes inmunocompetentes no deben tener compromiso de todos los dedos del pie, por ejemplo, o de las manos, entonces también se nos deben prender las alarmas. Entonces en esta foto, una sacada de Fitzpatrick y la otra es de un artículo de una revista colombiana. Este paciente pues tiene una gran placa pardo eritematosa, pues por su tipo de color de piel bien descamativa, con bordes activos, se notan múltiples pápulas en el borde. También vemos a la derecha pues este paciente con compromiso de múltiples uñas de los dedos de los pies, tiene pues cromoniquia amarillenta, paquioniquia, onicolisis distal, y finalmente en la foto inferior derecha vemos a este paciente que tiene en el tercer dedo del pie una onicomicosis subungual proximal. Y aparte esta foto es muy bonita porque este paciente además tiene esas lesiones como eritematoviolaceas, edematosas, se ven un poco infiltradas en los dedos de los pies, que este paciente también tenía un sarcoma de Kaposi. Acá también seguimos, este es cómo se puede ver el granuloma de Magochi de acuerdo como en distintos pacientes. En el paciente de la derecha, digamos que es lo que normalmente conocemos, que son estas pápulas perifoliculares, como que se ve que el compromiso es un poco más profundo, el color es un poco más violáceo, se ve el compromiso más dérmico, pero también pueden aparecer como estas lesiones mucho más nodulares y violáceas, como el paciente de la izquierda, que gracias a que recibió tratamiento, pues logró resolver la lesión. Vamos a continuar con todas las infecciones por hongos que son diseminadas. Para iniciar en este espacio, pues quiero recordarles que todas las infecciones por hongos diseminadas en pacientes por VIH van a tener una morfología moluscoide o de aspecto de molusco contagioso. Generalmente todos se van a presentar como nódulos, pústulas y pápulas umbilicadas. Entonces, para que lo tengan presente, porque siempre recordamos que es la criptococosis, pero la histoplasmosis también se puede presentar de la misma manera, y la peniciliosis también, que es de las cuales voy a hablar más adelante. Entonces, la criptococosis ocurre por el Cryptococcus neoformans o el Cryptococcus gattis. Es una levadura encapsulada presente en excrementos de aves y suelos contaminados. Los pacientes pues más afectados son los pacientes que tienen conteos de linfocitos TCD4 menores de 100. Normalmente secundaria una diseminación desde otros focos, normalmente el foco primario es pulmonar, pero pues también puede aparecer como foco, como inoculación primaria, y puede ser el foco primario de la piel. Es definitoria de SIDA y su diagnóstico consiste en la atención con tinta china y el cultivo en agar de Saburao, y el tratamiento consiste en anfotericina B, y también se les debe dar tratamiento de mantenimiento con fluconazol hasta por 1 año, sobre todo en pacientes que tienen los conteos menores de 100. También es importante recordar que es la segunda infección oportunista más frecuente en pacientes con VIH y se presentaba entre el 5 al 10% de todos los pacientes con la infección antes de la introducción de la terapia HAART. Y pues tener en cuenta que también pueden comprometer mucosas, ¿no? Entonces acá en estas fotos pues vemos estas lesiones en el paciente de la parte inferior derecha, donde se ven claramente el aspecto moluscoide de las lesiones, pues son estas pápulas umbilicadas, se ven bastante eritematosas. Yo creo que lo único como característico de esas lesiones, a diferencia del molusco contagioso, es tal vez este compromiso como central necrótico de esta costra como serohemática, y algunas veces también necrótica. En la parte superior también vemos el compromiso de una niña, donde se ven que todas pues, esas pápulas finalmente confluyeron y formaron estas placas mucho más infiltradas, y el compromiso cutáneo también que se ve en el paciente de la izquierda, y de todas maneras también se ve ese aspecto como cupuliforme en las lesiones, incluso en la mucosa oral. Vamos a hablar de la histoplasmosis, producida por el Histoplasma capsulatum. Se contagia por las deposiciones de murciélago, clásicamente en cuevas. Ocurre en el 5% de los pacientes con infección por VIH en áreas no endémicas y en 27% en áreas endémicas. El compromiso cutáneo ocurre entre el 11% de los pacientes por diseminación hematógena, generalmente por un foco pulmonar.
puede comprometer la mucosa oral entre un 25 a 45% de los casos. El diagnóstico es complejo, requiere biopsia y cultivo, y el tratamiento es con anfotericina B. También es definitoria de SIDA. Finalmente, lo que les comentaba anteriormente, también se puede presentar muy parecido a la criptococosis, por lo cual es muy difícil su diagnóstico, pero también puede aparecer como exantemas mucho más como diseminados y con lesiones mucho menos elevadas como las que vimos anteriormente. Entonces les quería presentar este caso. Este caso fue publicado en la Revista Mexicana de Dermatología. Es un paciente de 22 años, sin antecedentes heredofamiliares de importancia. Este paciente tenía antecedentes de alcoholismo desde los 15 años, inició su vida sexual a los 11 años, con más de 20 parejas sexuales, tanto hombres como mujeres. Había tenido gonorrea en el pasado, pues usaba drogas endovenosas, y se había diagnosticado VIH 6 meses previos por pérdida no intencionada de peso, y él consultó por astenia, dinamia y tos productiva con expectoración verde amarillenta, por lo que se administró trimestoprim sulfametoxazol como profilaxis para neumocisis girovechi, y a pesar del alivio de los síntomas respiratorios, aparecieron estas lesiones en la piel con una dermatosis diseminada en cabeza, tronco y extremidades, comprometía palmas y plantas. Eh, Se veían pues de aspecto muy papulares, que confluían. En el caso de este paciente, por su fototipo, pues se ven mucho más pardas, que en otros que como normalmente las vemos, que son más eritematosas. Se decidió solicitar una radiografía que tampoco mostraba, digamos, mayor compromiso, pero finalmente, debido al compromiso cutáneo, se decidió hacer una biopsia de piel, eh, que mostraba un infiltrado linfohistiocytario moderadamente denso en la dermis, y aparte se le hizo aceite de inmersión, donde se observaban un halo claro circundando las estructuras basófilas compatibles con histoplasma, y finalmente se hizo el diagnóstico y se le dio anfotericina B. Pero lo que quiero mostrar con este tipo de casos, y con los que voy a ir mostrando a lo largo de lo que queda de la charla, es que el diagnóstico de este tipo de micosis diseminadas es muy complejo y requiere pues un manejo multidisciplinario, y es muy difícil a veces determinar si es una o la otra, pues por el compromiso tan severo de estos pacientes. Acá continuamos con algunas otras lesiones, un poquito más de aspecto moluscoide, aunque en este caso de la izquierda pues es un paciente también con un compromiso bien diseminado, eh, también con múltiples pápulas y algunos nódulos que se ven brillantes, eucrómicos, y el de la izquierda pues también con compromiso también mucho más ulcerado, pues todos son también por histoplasmosis. Continuamos con la peniciliosis. La peniciliosis es producida por el Penicillium marnefei. Es endémico en el sudeste asiático. Acá es rarísimo, pero es muy frecuente en el sudeste asiático, sobre todo en los pacientes con VIH. Y allá se considera también entidad definitoria de SIDA por la frecuencia en esta área. También se presenta más en conteos menores de 100, se presenta con síntomas inespecíficos y también son de aspecto de molusco contagioso. El diagnóstico se hace con bioxicultivo, y el tratamiento también es con anfotericina B, y también se le debe dar tratamiento con itraconazol por más o menos 10 semanas. Este es un caso publicado pues en China. Es una paciente que llegó con estas lesiones con pápulas de base eritematosa, brillantes, algunas pupuliformes, algunas tenían como una descamación. La paciente había perdido peso, pero no tenía ningún otro síntoma pulmonar, no tenía diagnóstico previo de VIH. Finalmente, ante la extensión de las lesiones, se le hizo biopsia, se le solicitó el VIH, y a esta paciente se le hizo el diagnóstico de peniciliosis y también pues el diagnóstico de VIH. Vamos a hablar ahora de una de las infecciones oportunistas más frecuentes en el VIH, que es la neumonía por neumocisis girovechi. Su compromiso cutáneo es muy raro, pero pues igual hay que mencionarlo porque es la enfermedad oportunista más frecuente. El diagnóstico pues normalmente se hace asociado a los síntomas respiratorios, que normalmente aparecen como una neumonía. El tratamiento es con trimestoprim sulfametoxazol, y los pacientes con linfocitos TSD4 menores de 200 deben recibir profilaxis con trimestoprim siempre.
Aparecen, estas lesiones también se parecen al molusco contagioso. La verdad es que me costó conseguir algún caso de un caso de Pneumocystis jirovecii con compromiso cutáneo. Este caso es de 1992. Aquí realmente se ven como muy pápulas pardoeritematosas. Realmente no se evidencia claramente pues que sean de aspecto de molusco, pero pues así lo tienen descrito en la literatura, y este fue como el caso que logré encontrar buscando a través de casos clínicos y reportes. Y vamos a hablar finalmente de la aspergilosis. De todos los que he mencionado, es el único que no suele tener aspecto de molusco contagioso. Está producido por el Aspergillus fumigatus y el Aspergillus flavus. Puede ocurrir de dos formas, puede ser una infección primaria o una infección secundaria. La primaria es por inoculación directa del hongo a través de quemaduras, trauma, heridas quirúrgicas, puntos de inserción de catéteres intravenosos, o la infección secundaria puede ocurrir pues desde un foco pulmonar y diseminación hematógena. Pues los pacientes con VIH tienen un riesgo también más grande de compromiso diseminado. El diagnóstico se hace con tinción de paz y cultivo, y el tratamiento es con voriconazol. Aparecen como pápulas y nódulos necróticos. Eh, Al examen histológico de las lesiones por aspergilosis cutánea muestran hifas y alinas tabicadas con dicotómica, que se ponen claramente al manifiesto ante la tinción de paz. En la aspergilosis diseminada pues hay un compromiso grande del sistema nervioso central, y pueden afectarse los riñones e incluso el corazón. Y pues esto hace que cuando hay un paciente que tiene esta infección pues es de muy muy mal pronóstico. Entonces acá se muestran las pápulas, en la imagen inferior, estas pápulas con múltiples costras necróticas que forman placas. A la derecha vemos lo que les decía con la flechita, ahí se evidencia las hifas tabicadas, y en la imagen superior también vemos una ampolla hemorrágica necrótica debido a un émbulo de Aspergillus flavus. Y finalmente, ya casi para acabar, vamos a hablar de las infecciones por parásitos e infestaciones en los pacientes con VIH. Vamos a hablar primero de la leishmaniasis, como ya sabemos, producida por protozoos del género Leishmania. En VIH aumenta la gravedad de la leishmaniasis porque induce un cambio de la respuesta inmunitaria de tipo TH1 a un patrón de reacción tipo TH2, lo que genera que estos pacientes tengan un riesgo entre 100 a 2000 veces más grande de presentar leishmaniasis visceral o formas diseminadas como la leishmaniasis cutánea difusa. Súper importante, los pacientes con leishmaniasis visceral y VIH suelen tener manifestaciones cutáneas, como en la siguiente foto que les voy a mostrar. Este paciente de la izquierda presentaba estas lesiones con múltiples pápulas y nódulos eritematosos en rostro, y me resultó que tenía leishmaniasis, tenía hepatoesplenomegalia, y pues resultó que tenía leishmaniasis visceral, y su primera manifestación, y por lo que él consultó, fueron estos nódulos. A la derecha pues vemos una paciente con un compromiso súper severo centrofacial, con múltiples úlceras, tiene nariz de tapir, tiene también gomas y nódulos que se ven ulcerados algunos. Y esta paciente, a diferencia del de la izquierda, pues no tenía compromiso visceral, pero pues tenía un compromiso cutáneo muy severo. Esta paciente es de un reporte de caso en Camerún. Es súper importante recordar que la leishmaniasis puede conducir a una mayor carga viral de VIH, y pues produce también una aceleración del SIDA, a la fase SIDA. También les quiero presentar este paciente. Este es un paciente colombiano. Este es un reporte de caso del 2003 que encontré, que me pareció supremamente interesante. Este paciente era un soldado de 29 años procedente de San José del Guaviare. Ingresó por una pérdida de 18 kilos de peso y diarreas esporádicas. Y aparte presentaba esta erupción cutánea generalizada que comprometía palmas, plantas, tronco, cara, en fin, toda la superficie cutánea. Tenía múltiples pápulas y placas eritematosas con esta descamación algo-pitiriasiforme, y pues también tenía algo de tos y de compromiso pulmonar. En un inicio pues le hicieron el diagnóstico de VIH, tenía un conteo de TSD4 de 92, le hicieron una biopsia y a la tinción de Gomori dio positivo. Entonces inicialmente lo trataron como si fuera una histoplasmosis, pues porque tenía las lesiones cuadraban, pues la tinción había dado también positiva para histoplasmosis, y aparte pues el compromiso pulmonar que tenía. Entonces se le dio tratamiento inicial con anfotericina B,
Pero este paciente, las lesiones cutáneas, su parte pulmonar mejoró, pero las lesiones cutáneas nunca mejoraron. Y a la derecha, eso fue cuando él regresó a los 8 meses y las lesiones habían progresado, estas lesiones nodulares, eh, necróticas, y se le volvió a hacer otra biopsia de piel y descubrieron que este paciente tenía una leishmaniasis cutánea diseminada sin leishmaniasis visceral y terminó recibiendo tratamiento con mifepristona y las lesiones resolvieron. Pero entonces es para que vean, nuevamente lo que digo, pues la leishmaniasis también es otra de las grandes simuladoras en dermatología y como había mencionado anteriormente, los pacientes con VIH son muy complicados de diagnosticar porque todo se parece, como estamos viendo, estas lesiones también hubiesen claramente podido parecer distoplasmosis, pero pues resultó que al final el paciente evolucionó y sí tenía una leishmaniasis. Voy a hablar de la estrongiloidosis, producido por el Strongyloides stercoralis. Es un helminto intestinal que infecta desde el suelo, es de distribución mundial y con mayor frecuencia en áreas y en regiones tropicales y subtropicales. Normalmente la autoinfección por penetración en la mucosa intestinal causa hiperinfección y estrongiloidosis diseminadas en pacientes con VIH. El tratamiento es con azoles o con ivermectina. Es frecuente la eosinofilia. En piel es rarísimo que se presente, pero puede ocurrir y se presenta como urticaria, larva recurrens y también la estrongilosis diseminada, que es muy frecuente o que puede ocurrir en los pacientes con VIH, ocurre como erupciones petequiales y purpúricas. Me costó también mucho encontrar algún caso de una foto chévere de un paciente con VIH que tuviera estrongilosis diseminada. Encontré este caso, pues no están tan buenas las fotos. Eh, Estaba en PubMed publicado. Es, es un paciente que tenía compromiso pulmonar y diarrea también severa, VIH, y tenía estas máculas purpúricas a lo largo de toda la región abdominal, y pues finalmente le hicieron el diagnóstico de estrongiloidosis gracias a la visualización directa del helminto a nivel intestinal. Y finalmente, para terminar, entonces voy a hablar de la escabiosis, producida por el Sarcoptes scabies. Es la causa más frecuente de infestación ectoparasitaria en individuos infectados por VIH. Es relativamente, digamos que se presenta como, como normalmente, como en su presentación clásica, si el paciente es relativamente inmunocompetente. Entonces, recordar que los pacientes, igual con VIH, también pueden presentar la forma clásica de la escabiosis, pero en pacientes que tienen linfocitos TCD4 menores de 200, se desarrollan formas más graves como pápulas generalizadas, la sarna costrosa, la sarna de Noruega, y que puede comprometer la cabeza y el cuello. Eh, También recordar que la sarna puede asemejarse también a una erupción medicamentosa, un eczema o una psoriasis, sobre todo en el caso de la sarna de Noruega, que aparece con estas costras mucho más eh, gruesas. El tratamiento es con la permectina, al igual que en inmunocompetentes, y pues también recordar que estos pacientes pueden a veces tener un compromiso tan severo de la inmunidad que pueden incluso no generar prurito estas lesiones. Y acá, pues miramos, vemos esta lesión en un paciente por VIH, claramente por una sarna de Noruega. Y se ven esta placa eritematosa muy costrosa eh, en este paciente, la tenía en la región, en un glúteo. Y nada, espero que hayan disfrutado mucho la charla. Lo que les queremos dejar como enseñanza en general es que sospechen VIH, que ante un paciente que tenga lesiones, por ejemplo, de molusco contagioso en genitales y es adulto, pidan VIH. Los pacientes con compromiso severo por onicomicosis en las distintas uñas o con tiñas extensas también deben ser solicitárseles el VIH para que nunca se nos escapen, pues porque como ya vimos es súper importante iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Muchas gracias.